Tenemos que captar oxígeno, eliminar CO2. Importante el oxígeno como sector final de la cadena de transporte de electrones, solamente muchos cursos. No puedo ahondar en esos detalles. Y saber pues que los animales que respiran el oxígeno que hay en el medio ambiente, que es diferente respirar el oxígeno que está en el agua, son dos cosas diferentes, es que aparecieron los famosos pulmones. Los pulmones, tanto en mamíferos y aves, son los que están mucho mejor desarrollados, son los que ya son la parte evolutiva, en la parte top, en la parte superior. Pero ¿qué tiene que tener la característica de toda membrana respiratoria? Toda membrana respiratoria tiene que estar vascularizada. Si no está vascularizado, no puedo hacer intercambio gaseoso. ¿Qué vaso sanguíneo tendría que estar rodeando los alveolos? Capilares. Porque los capilares solo tienen una capa, que es el famoso endotelio. Entonces, entre el alveolo tiene que ver la famosa membrana respiratoria. Membrana del alveolo, intersticio y membrana del vaso sanguíneo. Justo acá. Epitelio alveolar, mayormente son neumocitos tipo 1, con su membrana basal, intersticio y el endotelio. Aquí será el intercambio gaseoso. ¿Cómo tendría que ser ese espesor? ¿Lo mayor posible o lo menor posible? ¿Mayor o menor? Menor, porque si es mayor, ¿cómo va a disminuir? Tiene que ser lo más delgadito posible para que pueda ocurrir el famoso intercambio. Las aves también. Las aves, ¿dónde hacen intercambio gaseoso? ¿En el pulmón? ¿En los sacos aéreos o en ambos? Mónica, ¿qué dices tú, delegada? ¿Ah? No. ¿Por qué no hacen? Pues los sacos aéreos se llenan de aire o no. ¿Por qué no hacen intercambio gaseoso en los sacos aéreos? Los sacos aéreos no están. ¿Cuál era la condición para intercambio gaseoso? Tiene que estar vascularizado. ¿Los sacos aéreos están vascularizados? No. Si no están vascularizados, no hace intercambio gaseoso. ¿Se llenan de aire? Sí. Pero si no tengo capilares, ¿qué intercambio voy a hacer? Entonces, los sacos aéreos son realmente lugares que se almacena aire. Es bien interesante en las aves. En las aves, ¿han visto antes aves? Pues nada, primera vez. Es mi paso, tranquilo. El aire que entra a las aves, mayormente ese aire alto en oxígeno para los sacos aéreos caudales. Luego de ahí, el aire va a pasar por los pulmones. Los pulmones sí están vascularizados. Cuando están vascularizados, aquí capta gran cantidad de oxígeno en la sangre. Y cuando sale ese aire, va a los sacos aéreos craneales, ya tiene bajo oxígeno. Y ese bajo oxígeno se va a ¿dónde? Afuera. Siempre el aire nuevo entra a los sacos aéreos caudales. Para que luego pase por los pulmones y pueda afectar la mayor cantidad de oxígeno que pasa en la sangre. Lo que sí está vascularizado es los pulmones, no los sacos aéreos. Esa es la característica. También los otros son diferentes. Nosotros, el aire ingresa con alto oxígeno, lo deja y el aire sale por el mismo lugar. Ellos no. Los pulmones siempre pasa el aire en una sola dirección. Nosotros no, vamos en dos direcciones. ¿Quiénes tienen mejor capacidad para extraer oxígeno? Sí. Porque siempre el aire es como que un alveolo, el aire entra para acá. Viene el aire, es el alveolo y pasa por las paredes. Una vez que pasa el oxígeno en las paredes, tenemos menos oxígeno, ¿sí o no? Y este poco oxígeno, ¿por dónde sale? Por ahí mismo. Y cuando sale, tenemos que esperar nuevamente otra inspiración para que nuevamente de nuevo, es como que vienen personas y tienen que ser de personas por aquí. ¿Cómo se lo abre? Tienen una puerta ahí y tienen una puerta acá. Y el aire entra por acá, le extrae el oxígeno y se va por allá. Siempre el aire pasa en una sola. Siempre extrae oxígeno. Pero no, solo cuando inspira. Cuando expira, no extrae oxígeno. Solo cuando inspira. Es una ventaja evolutiva que tienen las aves, que nos ganan. Pues en altura puedes ver cóndor, puedes ver águilas a gran altitud y no puedes ver mamíferos. Son muy buenos ellos.
Los peces tienen las famosas branquias. Siempre vascularizado. Un pescado fresco, ¿cuál es? ¿Cómo está su branquia? ¿Rojo brillante o todo opaco? Rojo brillante, porque no de frescura. ¿Qué hace toda la vida nuestro pulmoncito? Ingresa aire, luego sale aire. Inspiración, entrada de aire, expiración, salida de aire. ¿De acuerdo o no? Entra aire y sale aire. No estoy diciendo que entra oxígeno, entrando el aire. Si el aire tiene poco oxígeno, mucho oxígeno, no me importa. El aire solamente ingresa. El aire ingresa y luego el aire sale. Acá tenemos, miren, inspiración, y este sería expiración. ¿Se ve diferencia de volumen, digamos? Este tiene mayor volumen y este tiene menor volumen. Principal músculo respiratorio. Diafragma. Inspiración, el diafragma va para abajo y ¿qué pasa con los pulmones? Se expanden. En expiración, ¿qué pasa con el diafragma? Se relaja y ¿qué pasa con los pulmones? Se comprime. ¿Entienden o no? Inspiración, diafragma hacia abajo, intercostales externos, arriba. Expiración, se relaja el diafragma, se relaja los intercostales externos y ¿qué pasa con los pulmones? Baja el volumen, aumenta el volumen y disminuye el volumen. ¿Se dan cuenta o no? Este es muy importante tenerlo presente en esa parte. Ahora, también, a ver, más. Ya casi otro término importante acá es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, igual que la frecuencia cardíaca, tiene rangos y depende mucho de las especies. También depende del estado de salud, de edad. Los chiquitos, los menores de tamaño, los más jóvenes, tienen frecuencias respiratorias más altas que los animales grandes. Temperatura ambiental, claro. Si estamos en un ambiente de baja temperatura, ¿qué ocurre con la frecuencia respiratoria? Cuando tiene frío, claro, hay una hiperventilación. Cuando van a la altura hay frío. En la altura hiperventilas un montón. Aumenta. Ejercicio, aumenta o disminuye. Aumenta. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? También aumenta, porque tienes que eliminar el exceso de calor. Como vapor de agua. Estación también aumenta. Y miren, la frecuencia respiratoria no lo voy a tomar en el examen, no la frecuencia respiratoria en una vaca, ni nada por el estilo, pero simplemente valores referenciales. Los pequeños tienen frecuencias respiratorias más altas que animales grandes. Eso sí, en humanos, lo que en animales es bien difícil hacer, en humanos sí lo hemos hecho de una manera, el famoso espirómetro. Y el famoso espirómetro, que es antiguo, ahora uno ir tal vez al hospital, a la clínica, después un pequeño dispositivo para ver cuánto aire ingresa a los pulmones y cuánto aire sale de los pulmones. Es decir, que expira durante el primer segundo. ¿Cuánto aire es expirado durante el primer segundo? Eso lo he visto en biofísica también, una práctica de FisioX también me parece. ¿Pero no ven, siguen viendo eso? Sí, ¿sí? ¿Sí o no? En biofísica. El volumen expiratorio máximo del primer segundo, cuando hace volumen vital, ya no hacen eso. ¿Lo ven o ya no lo ven? Sí, siguen viendo, ¿sí o no? No creo que hayan cambiado esa parte. Igualito, miren. Aire que ingresa y sale de los pulmones, que es una inspiración normal. Inspira, expira. Lo que puedo hacer, tengo un volumen de reserva inspiratoria, o sea, este es el volumen de reserva inspiratoria. Luego de una inspiración normal, ¿cuánto aire más puede ingresar? Es el volumen corriente, inspiración y expiración normal. Inspira, expira, expira, inspira, y luego una más. El volumen de reserva inspiratorio, luego expiro,
todo lo que pueda. Volumen de reserva es expiratorio. ¿Por qué nos hacen estas pruebas de pruebas de esfuerzo? Tipo de tolerar. Tolerar nuestra capacidad comienza a disminuir. Nuestros pulmones se vuelven menos expandibles, se vuelven más rígidos. Si se vuelven más rígidos, nuestro diafragma trabaja más o trabaja menos. Si es más duro, demora más, tenemos que tener mayor fuerza para poder expandir más nuestros pulmones. ¿De acuerdo? Eso ocurre con el aire. Nuestra capacidad comienza a disminuir. Entonces tenemos diferentes volúmenes y diferentes capacidades. Estos son los volúmenes, hemos dicho, volumen tiral o volumen corriente. ¿Ven acá? Aire que entra o sale de la respiración normal. ¿Veis? Volumen de reserva inspiratoria, que es el aire inspirado durante una inspiración forzada a partir de una inspiración normal. Luego, ¿qué hace? Expiramos todo, la mente inspira, expira. Inspira, expira. Luego de expirar normal, ¿cuánto más puedo eliminar? Volumen de reserva expiratoria. Justo estos tres es la capacidad vital. Entonces, esto está relacionado con la vida. Esto, por la edad que ocurre, se va a echar. ¿De acuerdo? ¿A qué edad tenemos nuestra máxima capacidad vital? ¿Cuándo creen que la edad tiene la máxima capacidad vital? Nuestros pulmones están al 100%, los salitos y todo lo demás. ¿A qué edad? ¿Qué tú dices? 18, 20. Otro valor. Dicen 18, 20. ¿Apoyan? ¿Creen que más o menos de edad? Kelly, ¿qué edad diría? ¿Una edad así? 16, dice Kelly. Por aquí. 10 años. 15 años. La respuesta es entre 12 y 13 años. Nuestra máxima capacidad vital está junto en la parte de niños y adolescentes. Los niños son de gimnasia rítmica, son chiquititos, pero son, ya los profesores, un profesor viejo, 18 años. ¿Entienden? Lo que voy, porque nuestra capacidad vital está, nuestra máxima capacidad, o sea, por eso de un niño de 10, 12 años se cansa, pero todo el día que está corriendo es que es peso, porque es que no se duerme. Pero a partir de los 18 te empiezas a dormir, pero ese era no, la capacidad vital está al máximo. Justo entre los 12 y 13 años, esa es la máxima capacidad vital. Miren, luego ¿qué ocurre? Nosotros, cualquier especie, luego de una expiración forzada, siempre queda aire en los pulmones. Es imposible que todo el aire que entró salga. ¿Por qué es importante? Para que los alveolos estén calientes. Imagínate que todo el aire sale. ¿Cómo quedan los alveolos? Hola. Tiene que quedar cierto. ¿Cómo es nuestros alveolos? Si nuestro pulmón hace inspira, expira. Inspira, expira. Ojo. Inspira, expira, no. Nunca. Simplemente está más y está menos. Nuestros alveolos igualitos. Inspira, expira. Inspira, expira. Lo que colapsa. Entonces aquí ese volumen residual que queda en todos los alveolos, en todos los conductos, en los bronquios, en todo. Y si sumamos la capacidad vital más este volumen residual, nos da la capacidad pulmonar. Nunca podremos medir este de aquí. El espirómetro te lo mide, pero ya por un sopa. Te mide una fórmula y según la edad, probabilidad, y bla, bla, bla. El volumen tiral más el volumen de reserva inspiratoria, capacidad expiratoria. Volumen de reserva expiratoria más volumen residual, capacidad residual funcional. ¿Qué ocurre en el ejercicio? En el ejercicio, hace esto. Máximo hasta acá, hasta aquí. Porque no puedo agarrar el volumen residual porque es un volumen que ya no puedo manejar. ¿De acuerdo?
No lo puedo ver. Lo mismo, están las fórmulas, cada una de ellas. No lo voy a repetir ahí. Igualito que el corazón. ¿Cuánto sería el volumen respiratorio minuto? Que es como el gasto cardíaco. Si cada inspiración es el volumen vital entra 500 mililitros y respiro 10 veces, ¿cuánto sería? 5 litros por minuto. Igualito que el gasto cardíaco, que era volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Lo mismo. Pero ojo, son 5 litros que ingresan y 5 litros que salen. La pregunta, ¿los 5 litros que ingresan en un minuto llegan a los alvéolos? ¿O se quedarán por atrás, por los bronquios? Claro, porque imagínense que todo ello como que es vacío, tienen que haber una cantidad en las vías aéreas y una cantidad ¿dónde? En los alvéolos. ¿Quién hace intercambio gaseoso? ¿Los alvéolos o los bronquios? Porque los alvéolos están vascularizados, tienen una sola capa. Entonces el volumen de ventilación alveolar sería aquel volumen que llega ¿dónde? A los alvéolos. ¿Cómo lo sacan? El volumen del espacio muerto, ¿cuál sería? El volumen que queda ¿dónde? En las vías respiratorias, tráquea, bronquio, bronquiolos, primario, secundario, terciario, bla, bla, bla. Todas esas vías es un aire inerte que no hace intercambio. Aproximadamente cuánto le dicen que es, más o menos le ponen 150 mililitros. Entonces, si del todo el aire ingresa de los 500 mililitros, 150 se queda acá, ¿cuánto llega a los alvéolos? 350. Entonces puedo hallar el volumen de ventilación alveolar, claro, el volumen vital, el volumen del espacio muerto, y tengo mi volumen de ventilación alveolar. Cuando digo ventilación alveolar es donde ocurre ¿qué cosa? El intercambio. ¿Qué es el volumen del espacio muerto anatómico? La tercera parte queda donde? En todas las vías aéreas que no llegan a donde, a los alvéolos. Eso es importantísimo. Importantísimo. Ahí está el ejemplo. Y ahora viene lo que sí nos interesa. Esta parte de aquí. Aquí, inspiración, entra aire. Expiración, sale aire. Tenemos la famosa ley de Boyle. La ley de Boyle dice algo muy importante. Volumen con presión. ¿Dónde hay más volumen? ¿En inspiración o en expiración los pulmones? ¿Dónde hay más volumen? Igual no. Inspiración. A mayor volumen, menor presión. Y expiración, ¿cómo está el volumen? Menor, ¿cómo está la presión? Mayor. Ojo, causa, consecuencia. Causa, consecuencia. Cambio el volumen y ese cambio de volumen me cambia la presión. No es el cambio de presión que me cambia el volumen, sino es el cambio de volumen que me cambia bien la presión. Dice ahí, inspiración activa. Dice expansión de la caja torácica. Presión negativa. ¿Qué será ahí? Expiración pasiva. Retracción de la cavidad torácica. De la pared de presión positiva. Entonces falta ahora otros términos nuevos que son las presiones. Acá tenemos un detalle. Tenemos dos presiones importantes. Presión intraalveolar o intrapulmonar y presión intratorácica llamada intrapleural. Esto que dice acá, ahorita lo vemos en 5 minutos, pero quiero primero que vean lo otro. Tenemos allá otro dibujo ahora. Tenemos nuestros pulmones.
nuestros pulmones tienen una pleura pegadita acá, que es la famosa pleura y acá está la caja torácica. Estos serían los huesitos. Acá serían los músculos. ¿De acuerdo? Y acá se forma otra pleura. Hay una pleura y acá hay otra pleura. Esta es la pleura visceral y esta es la pleura parietal. ¿De acuerdo? Chicos, distraigan. Tenemos dos pleuras. Entonces acá tenemos la pleura parietal con la pleura visceral y dentro hay un líquido. El famoso líquido pleural. Ojo que yo lo estoy haciendo recontra grande. En sí es chiquitito, solamente porque se puede observar. Nada más. ¿Qué ocurre acá? Hemos dicho, el aire entra y queda, cuando el aire entra, ¿qué pasa con los pulmones? Se expande. El aire sale y ¿qué pasa con los pulmones? Se comprime. Entonces acá viene un detalle. ¿Cómo es? Entra aire y se expanden los pulmones o se expanden los pulmones y entra aire. No es lo mismo. ¿Quién dice la 1? No hay 3, por si acaso. ¿Quién dice la 2? 2, 1, 2, 1. Nuevamente, necesito que 1 o 2, cualquier dos. Nuevamente, ¿quién dice la 1? La 2. La 2. Y lo tienen que colocar por última vez. ¿Quién dice la 1? 1, 2, ¿alguien más? 2, 3, 4, 4. ¿Quién dice la 2? ¿La 2? La 1 no. ¿Quién dice la 2? 3, 4, ya son 10. ¿Quién es la 2? No es la 1. No es que el aire ingresa y expande los pulmones, no. Se expande los pulmones y el aire ingresa. La 1 es de los aloros adultos, es el sapo. Principal músculo de los sapos respiratorio. ¿Los sapos tienen diafragma? No. ¿Por qué? Recuerden que los sapos, esta parte de acá la tienen soldados. El esternón, no puede, es una caja, no se expande, es duro, no se expande. Su principal músculo respiratorio es el pito y el dedo. Hacer así los machitos, ahorita así que es el principal músculo respiratorio. ¿Por qué? ¿Cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? 700. Voy a poner acá un tercero. 760. ¿Ya? Y adentro está también 760. O sea, pausa respiración. Inspiración y expiración. Ahorita. Ahí. En ese momento, entra aire. ¿Entra? ¿Sale? Tampoco. ¿Por qué? Porque 760 es igual que 760. Si ambos son iguales, se mueve el aire. El aire siempre se mueve de mayor presión a menor presión. Ahora viene la inspiración. En la inspiración, ¿qué es lo que ocurre con el pulmón? El pulmón se expande. Afuera sigue siendo ¿cuánto? 760. Si este pulmón se expande, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumentado o disminuido? Y se aumenta el volumen, ¿qué pasa con la presión?
Entonces ya no es 760, sino 758. ¿Qué pasa con el aire? Ingresa. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy en este momento así, nunca el aire va a ingresar. La única manera que el aire ingrese es que ayuda. Bien. Porque cuando yo contraigo los músculos respiratorios, ¿qué pasa con el pulmón? Se expande. Se aumenta el volumen, disminuye la presión y el aire ingresa. El aire ingresa. ¿Por qué? ¿Por qué ingresó el aire? Porque alteraste el medio externo o alteraste el medio interno. El medio. ¿Y por qué alteraste? Porque lo hiciste más positivo o más negativo comparado con él. ¿Es mayor o menor? Entonces ingresa por presión negativa. Presión negativa significa que es menor a 760. De 760 pasa a 758, nada más, un poquito. Ahora termina y viene la expiración. La expiración que ocurre cuando el músculo diafragma intercostal se relaja. ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. ¿Y qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Y qué pasa con el aire? ¿El aire por qué salió? Porque es mayor que la presión atmosférica. Entonces, el aire sale con presión positiva. Entonces decía el gráfico. Inspiración, presión negativa, y expiración, presión positiva. ¿Qué pasa en el sapo? En el sapito, afuera ¿cuánto es? 760. Y tiene acá su pulmón. Acá es 760. Cuando entra el aire acá es 760. Cierra la glotis. ¿Y qué hace con el músculo de acá? Lo bombea. Cuando lo bombea, ¿qué pasará con la presión ahí? Aumenta. Pues aumenta ¿cuánto? A 762. ¿Y qué hace? Lo infla. Como un globo es presión positiva. ¿Y sí? Si dejas el globo ahí, solito se lo infla. No. Tienes que soplarlo. Si lo soplas, es mayor al cuánto, 760. Eso hace el músculo miloideo. Bombea para que la presión, entre comillas, externa sea mayor que la interna y el aire ingresa por presión positiva. Nosotros hacemos presión negativa. Si nunca se contrae el diafragma, nunca el pulmón se expande. Y si el pulmón nunca se expande, nunca baja la presión. Y si nunca baja la presión, nunca ingresa el aire. ¿De acuerdo? Ahora viene el detalle. El músculo diafragma intercostales, ¿a quién expande? ¿A la caja torácica o expande el pulmón? A la caja torácica, porque el músculo diafragma intercostales no están en contacto con el pulmón, está en contacto aquí con la caja torácica. Ahí viene lo otro. La caja torácica está recubierta por la pleura parietal. El pulmón está recorrido por la pleura visceral. Entre ambos que hay un líquido. ¿Qué es lo que hace? Cuando el diafragma se contrae, los intercostales se contraen, ¿a quién expande? A la caja torácica. Cuando expandes a la caja torácica, ¿a quién le sigue? Los pulmones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí se forma una presión ¿de qué tipo? Negativa. Siempre esta presión es menor a 760, que es de 758 a 756, pero siempre es menor a ¿cuánto? A 760. Por eso la presión intrapleural siempre es negativa. Justo lo que decía, la presión intrapleural o intratorácica, por ejemplo, de la caja torácica, siempre es negativa. Más negativa en inspiración que expiración, sí, pero siempre es negativa. Mientras que la presión intraalveolar o intrapulmonar es negativa en inspiración y positiva en expiración. ¿Cuándo aparece la negatividad? También es otra pregunta. Aquí está. ¿Cuándo aparece la negatividad?
al nacimiento. Cuando estamos dentro, ¿cómo están nuestros pulmones? ¿Expandidos o abrazado? No están adentro. Están dentro de mamá. ¿Cómo estaban? ¿Respiraban oxígeno? No, todo viene de la placenta, ¿sí? Esos pulmones, ¿cómo están con el hígado? Es colapsado. ¿Llegará más sangre al pulmón o menos sangre al pulmón? Si está colapsado, menos. Circulación pulmonar bajísima. Solo para los niños, no hay intercambio. Todo viene por la placenta, por la vena o arteria umbilical. Vena, claro. La vena umbilical se junta con la vena cava. Y la vena cava llega al corazón, atrio derecho. Este circuito. Por el atrio derecho, si no voy al pulmón, no voy al ventrículo derecho, no voy al atrio izquierdo. El atrio izquierdo pasa a ¿dónde? Al ventrículo izquierdo, está como la arteria aorta. El famoso foramen oval, que pasa la sangre del atrio derecho al atrio izquierdo. Bueno, esa no es la clase, es otra clase diferente, pero a lo que íbamos es que nuestro pulmón, ¿cómo está? Colapsado. Entonces, cuando nacemos, como todos hemos pasado, ¿qué ha pasado? Sale en un ambiente que está calentito a 37 grados, sale en un ambiente que es menos 37. Lo primero que hace que, aparte de llorar, es hacer la primera inspiración. Cuando hace la primera inspiración, ¿qué pasa con los pulmones? Se expanden y se quedan pegados ¿a quién? A la caja torácica. ¿Se entiende la idea o no? Luego la primera inspiración va a venir la primera y cuando va a hacer la primera inspiración se queda en la mitad por la negatividad intratorácica. Esto lo hacemos como las láminas portoqueto. Si tienes una lámina portoqueto acá y tú le quieres colocar otra lámina portoqueto al costadito, ¿ya? Son dos láminas portoqueto. Si tú una lámina portoqueto, otra lámina portoqueto, le pongo agüita, ¿se quedan pegados o se quedan pegados? Igualito. Caja torácica y pulmón. Antes del nacimiento, esta es la caja torácica. Antes del nacimiento, el pulmón estaba colapsadito por acá. ¿Está bien? Primera inspiración. ¿Y qué pasó? Se pegó. ¿De acuerdo o no? Primera inspiración. ¿Podré despegarla? No, es que la negatividad intratorácica. Como están pegaditas ambas, no se despega. Entonces, ¿qué hace el tórax? Inspira y ¿a quién jala? Al pulmón. Expiración. El caja torácica disminuye y él no puede retraerse porque está pegadito. ¿Cuándo perderé la negatividad intratorácica? Cuando esas son láminas que hago, la despego. Si entra aire, ahora saca así. Inspiro, no le sigue. Expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro, porque ya perdí qué cosa, la negatividad intra. Primera inspiración, pegadito. Expiro, aquí, ¿quiere? No puedo porque estoy con negatividad. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Si entra aire, ya no hay negatividad. Ya no es 758, sino 760. ¿Qué pasa con el pulmón? Colapsa. Si el pulmón colapsa, significa que ya no se va a expandir. La pregunta, ¿el músculo diafragma se contrae o no se contrae cuando el pulmón colapsa? Imaginen que el pulmón colapsó. ¿El diafragma se contrae o no se contrae? Sí se contrae. La caja torácica se amplía. Pero como hay negatividad, ¿cómo quedan los pulmones? Así. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, el diafragma inspira, expira. Expira. Como no hay negatividad, ya no lo jala. El famoso neumotórax. Esta es la negatividad. El pulmón siempre quiere colapsar y la caja torácica siempre quiere quedar ahí. Son dos fuerzas en sentido contrario. Siempre las dos fuerzas en sentido contrario evita ¿quién? Que colapse ¿quién? Los pulmones. ¿Qué ocurre entonces cuando se rompe la negatividad? La negatividad se rompe, ejemplo, te dañan la caja torácica. Si te dañan la caja torácica, que es 758, y acá es 760,
¿Cómo va el aire? 160 ¿dónde? 758. Entra el aire, ya no es 758, sino más de 7, 60. Ya no hay negatividad. ¿Qué pasa con el pulmón? Hola. Sigue respirando. O sea, se contrae, pero el pulmón no se, si no se expande, no entra aire. No hay inspiración y no hay expiración. Y ustedes saben muy bien esta parte de aquí, los famosos, ya la han visto también en biofísica. Como les digo, yo les enseño biofísica, supone que ustedes ya la han visto esta parte. ¿La han visto? Sí, no. Sí lo vieron, ¿ves? Cuando está para el eje. ¿Quién lo vieron? ¿Sí? Acá. ¿Me explicaron eso? Si le explicamos, entonces ya me explico. Entonces, ya se vieron. Hay algo interesante. ¿Dónde está la tensión superficial? ¿Por qué aparece la tensión superficial? No es una pregunta como que la Tierra es redonda, no. Sino ¿por qué aparece la tensión superficial? Porque no me lo dice. ¿Dónde aparece? En la superficie de los líquidos. Si yo tengo un vaso de agua y está lleno hasta acá, supone que todo esto que es agua, esto es aire. Acá tengo moléculas de agua en la superficie, ¿de acuerdo? No. Y yo tengo moléculas por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces esas moléculas las jala con esta, las jala con esta, las jala con esta, las jala con esta. Todos se jalan entre ellas, todos felices porque todos tienen, si ponen 5 manitos están agarrados todos felices y contentos. Pero las que están en la superficie solo pueden agarrarse con las manitos de quién, de acá. No pueden agarrar la manito arriba porque ya no hay agua, sino que hay aire. Entonces, justo en el cambio de fase agua-aire aparece la tensión superficial. Porque hay manitos que se quedan libres, porque les faltó moléculas arriba. La que están en el centro, bastante. Por eso tú puedes poner acá un mosquito y el mosquito flota o no flota. Flota. Por la tensión superficial. Si esa hormiguita la dejas encima, va a flotar. Entonces, si tú agarras la hormiguita y le introduces hasta aquí la hormiguita se va al fondo. Porque ya no hay tensión superficial. La tensión superficial siempre está en el cambio de fase. Agua, aire. Ahí está. Es una capa. Y las moléculas de agua que están en la superficie, ¿qué quieren entre ellas? ¿Quieren alejarse o unirse todas entre ellas? ¿Qué creen que quiere hacer la tensión superficial? ¿Quieran desprenderse o quedarse juntitas? Juntitas, porque siempre gotitas de agua quieren juntarse con otra molécula de agua. Por lo tanto, cuando yo abro mi cañito, ¿cómo cae el agua? En esferas, en cubos, en paralelepípedos. ¿Cómo cae el agua? En gotas, ¿sí o no? Una gota es una esfera. ¿Y por qué cae en gotas si no cae en gotas? Porque la esfera es la mínima superficie de volumen que existe. Porque todas las moléculas que están en la superficie, ¿qué quieren? Atraerse entre ellas. Y si hay una molécula de agua acá y hay otra molécula de agua acá, ¿qué quieren las dos moléculas de agua? ¿Alejarse o unirse? Claro, quieren unirse. Si hay más moléculas de agua por acá, todas quieren unirse porque todas odian aquí al aire. Todas quieren ser agua, todas quieren juntarse entre ellas. El alveolo, ¿qué hay en el centro del alveolo? ¿Agua o aire? ¿Qué hay? Mira, ¿qué entra? ¿Agua o aire? ¿Qué entra? Aire. Entonces en el centro del alveolo siempre hay aire. Acá también ¿qué hay? Aire. Pero todas las membranas respiratorias, pulmón, branquia, pulmones primitivos, lo que tú quieras, todas las membranas respiratorias tienen una capa de ¿qué? De agua.
No estoy diciendo que esté lleno de agua, sino todas las personas que están húmedas. ¿Por qué? Con moléculas de agua. Entonces, ¿qué quieren hacer todas las moléculas de agua? Entre ellas, quieren unirse. Y si todas las moléculas de agua quieren unirse, ¿qué pasaría con el alveolo? Colapsa. Entonces, el neumocito tipo DUS sintetiza una sustancia llamada sustancia tensioactiva o surfactante, que lo vieron también en biofísica. ¿Y qué es la sustancia tensioactiva o surfactante? Es otra molécula con un detergente que se coloca entre las moléculas de agua. Y si se meten entre las moléculas de agua, es como que ustedes, si son puras moléculas de agua y tenemos otras personas, no lo hacen ustedes, ¿se pueden unir con mayor facilidad? No. Entonces, ¿qué pasa con la tensión superficial con el tensioactivo? Disminuye. Si disminuye, tenemos más tendencia al colapso o menos tendencia al colapso. Menos tendencia. Eso hace el tensioactivo. Por eso es importante el tensioactivo. Disminuye la tensión superficial para que colapse más rápido o menos. ¿Cuándo el organismo produce la sustancia tensioactiva? En el último tercio de esta. Entonces, cuando nacen no los primeritos, pero cuando nacen antes de término, cuando nacen todavía un poquito inmaduros, tendrán buena cantidad de tensioactivo o poca cantidad de tensioactivo. Y nacen inmaduros, nacen prematuros. Tengo poco. Si tengo poco tensioactivo, tengo menos moléculas negras. Si tengo menos moléculas negras, ¿cómo estará la tensión superficial? ¿Alta o baja en ello? Alta. El alveolo querrá colapsar o no querrá colapsar más fácilmente. Y si un alveolo quiere colapsar, el del costado también quiere colapsar, entonces todo el pulmón quiere colapsar, ¿cómo estará ese bebito? Inspirando fuerte, ¿por qué? Porque si no haces inspiración, ¿qué pasa con alveolos? No tienes que tener incubadora. Y si tengo menos sustancia tensioactiva, más bien el líquido quiere entrar más fácil. Si quiere entrar más fácil, puede haber un edema pulmonar. Por eso entra el incubador. Entra por hipotermia. Entra por menos sustancia tensioactiva. ¿Qué lo hace? Farmacológicamente, inyectan dexametasona, lo colocan otras cosas, antibióticos, nos sacan que no hay ningún problema y nos sacan alérgico. Pero su sistema respiratorio todavía está inmaduro porque le faltó ¿qué cosa? Sustancia tensioactiva. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿Se entendió? Qué bueno. Ahora pasamos a otro tema. A las 7 viene el estado. Faltan 24 minutos. Membrana respiratoria. Miren, lo más delgado posible. Alveolo tengo el neumocito tipo 1. Intersticio y endotelio. Miren, hace glóbulo rojo. ¿Qué capta? Oxígeno. ¿Y qué capta del alveolo? CO2. Por difusión. Oxígeno y CO2 son moléculas pequeñas sin carga y pasan por difusión. Otra cosa que lo mismo de la primera clase. El alveolo tiene gran cantidad de oxígeno. Pasa al plasma y del plasma ¿dónde pasa? Al glóbulo rojo. Siempre pasa primero, pisa la pista y luego pisa la pista, ¿sube a dónde? Al carro. Todas las moléculas de agua, primero, de oxígeno, primero pasan al plasma y del plasma ¿dónde pasa? Al glóbulo rojo. No puede pasar directo, tengo que pisar. Entonces, cuando más oxígeno tengo acá, más oxígeno queda ¿dónde? En el plasma. Y si más oxígeno tengo en el plasma, más moléculas suben ¿a dónde? Al glóbulo rojo. Si la presión de oxígeno es baja, menos moléculas hay en el plasma. Si menos moléculas hay en el plasma, menos moléculas pasan ¿a dónde? Al glóbulo rojo. Ahora, si 100 moléculas de oxígeno pasan al plasma, 97 se suben al carro. ¿Y cuántas se quedan? 3. Tampoco todo pasa al glóbulo rojo. Pero el 97% es un montón, ¿no? Es bastante, es muy bueno eso. Ojo, miren, estoy diciendo, y acá tenemos a la famosa hemoglobina, que supone que han llevado bioquímica también, me imagino. Han visto proteínas, las proteínas, la pintura tiene de las proteínas.
¿Va a ser? Va a ser raro. En la primaria, ¿en qué consiste? En la primaria. Es el enlace peptídico, ¿por cierto? Aminoácido 1 con aminoácido 2, ¿cierto? Aminoácido 1 con aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4, aminoácido 5, aminoácido 6 y los aminoácidos. Esa es la primaria. ¿La secundaria cuál es? Fuente de hidrógeno. Correcto, la alfa hélice y la beta plegada, ¿sí o no? Unida por puente de hidrógeno, ¿sí o no? ¿Y la terciaria? Muy completa. Es cuando eso se comienza a hacer así, ¿sí o no? Y la beta plegada forma la beta barril, que forma un poro. Se forma así. Terciaria. ¿Y cuaternaria? Cuando varias terciarias se juntan. ¿De acuerdo? Esas son las 4 estructuras que tienen las proteínas. Y la hemoglobina, ¿por qué se llama hemoglobina? ¿Verdad? Porque tiene un grupo hemo y tiene un grupo globina. Se llama hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 grupos hemo. 1, 2, 3 y 4. Y tiene 4 globinas. Globina 1, globina 2, globina 3 y globina 4. ¿Dónde se transporta el oxígeno? ¿En el grupo E, en la globina o en ambos? ¿Dónde se transporta todo? ¿Dónde se transporta el oxígeno? ¿En el grupo hemo, en la globina o en ambos? Se llama hemoglobina. Excelente. El oxígeno solo se transporta en el grupo hemo, porque en el centro tengo un átomo de hierro. El átomo de hierro ya está en estado ferroso, porque recuerden que el fierro, cobre, níquel convergen al grupo 8b de la tabla periódica, que tiene, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Tiene 2 grados de oxidación, que es el 2 y el 3. Para que puedan transportar el oxígeno, el hierro tiene que estar en estado ferroso, o más 2, ferroso, siempre. Está en estado ferroso, el oxígeno, una molécula de oxígeno se une acá, una molécula de oxígeno se une acá, una molécula de oxígeno se une acá y una molécula de oxígeno se une acá. La pregunta, una molécula de hemoglobina, ¿hasta cuántas moléculas de oxígeno puede transportar? 4. Porque tiene 4 grupos hemo. Solo 4, máximo. Algunas tendrán 3, otras tendrán 2, otras tendrán 1, pero máximo ¿cuánto? 4. La globina no transporta oxígeno. Quien se une es el grupo hemo al átomo de hierro en estado ferroso. Entonces podrían decir también, tremendo moleculón para llevar 4 moléculas de oxígeno. Lo comparan con un tren con muchos vagones, con solo 4 asientos. Cualquiera diría que es algo despilfarro de material genético, no. Tiene que ser de esa manera. ¿Por qué? Porque la hemoglobina a veces nos mencionan como si fuera una pelota que tiene solo 4 paños. ¿Ya? Estos 4 paños son las globinas. Falta que el grupo E, el oxígeno, ¿a dónde entra? Aquí, aquí, aquí y aquí. Toda la pelota lo cubre y aquí protege a la pichinita, donde son 4 pichinitas, una para cada molécula de oxígeno. Si se rompe el paño, ya no puedo transportar oxígeno. O sea, gracias a esta globina le da toda la estabilidad justo para qué? Para que el grupo hemo pueda transportar tus 4 moléculas de oxígeno. Por eso es importante el grupo hemo y el grupo globina. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Qué debemos tener presente acá? Mire lo que digo. El oxígeno viene del avión, miren, intercambio gaseoso, viene del líquido de leche, arteria pulmonar, se oxigena la sangre, ¿de acuerdo acá? ¿Qué capta? Oxígeno, el oxígeno pasa al plasma, ¿dónde pasa? Al glóbulo rojo, ¿ven o no?
pasa al plasma y del plasma pasa donde al glóbulo rojo. Así se transporta, ¿de acuerdo? Así se transporta. ¿Qué más? ¿Qué factores determinan la difusión de los gases? Obvio, la membrana respiratoria. Si tengo mucho espesor, menos intercambio. Si tengo menos espesor, más intercambio. Más delgado, mejor. Otro. Superficie de intercambio. Si tengo un glóbulo, habrá más intercambio, menos intercambio. Menos. Importante la membrana respiratoria. Número 2. La gradiente de presión. Si hay más oxígeno en el ambiente, más oxígeno llega al alveolo. Si más oxígeno llega al alveolo, más oxígeno pasa ¿a dónde? A la sangre. Si voy a la altura, tengo menos moléculas de oxígeno. Si tengo menos moléculas de oxígeno, tendré menos presión en el alveolo. Si tengo menos concentración en el alveolo, menos moléculas pasan ¿a dónde? Al plasma. Si menos moléculas pasan al plasma, menos moléculas pasan ¿a dónde? Al glóbulo rojo. Por eso es importante la gradiente de presión. Otro, la hemoglobina. Si tengo alta concentración de hemoglobina, transportaré más oxígeno o menos oxígeno. Si tengo menos concentración de hemoglobina, transportaré bien. Otro, miren, ¿quién es más soluble en el agua? ¿El oxígeno o el CO2? Más soluble. Hacemos otra pregunta. Los peces, ¿qué respiran? Sí, los peces. Oxígeno, ¿cierto? El oxígeno que está donde, en el aire, el oxígeno que está disuelto en el agua. Si los peces respiran el oxígeno que está en el agua, ¿es suficiente para que creen que llegan todo o no? ¿O necesitan salir para respirar? No, suficiente con el oxígeno que está en el aire. Entonces, ¿es oxígeno suficiente para su crecimiento o no de los peces? Claro, si los peces se quedan chiquititos, ¿sí o no? La pregunta. Si el oxígeno que está en el agua es suficiente para que todos los peces puedan crecer y hacer todo lo que quieran, la pregunta viene acá. ¿El oxígeno se disuelve poco o mucho en el agua? Para poder cubrir todos los requerimientos. Mucho. O sea, diría yo, el oxígeno es muy soluble, ¿dónde? En el agua. ¿De acuerdo? Porque si no, los peces no podrían vivir. ¿De acuerdo? Si fuera poco soluble, sería difícil, ¿cierto? Ahora viene lo otro. El plasma es agua, ¿no? Si el plasma es agua, quiere decir que el oxígeno es muy soluble en el plasma, ¿o no? Correcto. Y si el oxígeno fuera muy soluble en el plasma, significaría que cuando tenemos el vaso sanguíneo, en el plasma hubiera bastante oxígeno disuelto o poco oxígeno disuelto. Bastante. Si hubiera bastante oxígeno disuelto en el plasma, ¿para qué necesitaríamos el glóbulo rojo? Se queda sin trabajo. El glóbulo rojo aparece ¿por qué? Porque el oxígeno no es muy soluble, es muy poco soluble. Y como es muy poco soluble en el agua, es muy poco soluble ¿de dónde? En el plasma. Si es muy poco soluble en el plasma, es que necesitamos aquí para los glóbulos. Si fuera muy soluble, ¿para qué el glóbulo rojo? El glóbulo rojo aparece porque no puede ver mucho oxígeno disuelto ¿dónde? En el plasma. ¿Y por qué los peces viven? Primero, los peces son animales porque los termos de sangre fría, de tasas metabólicas bajas, tiene las branquias de sus sistemas contracorrientes, tiene otros mecanismos que extraen el poco oxígeno, lo extraen de buena manera. Es otro mecanismo, porque el oxígeno es muy poco soluble en el plasma. Mire su difusión. 1, es una nada. Por eso que aparece glóbulo rojo. Si el oxígeno fuera muy soluble, no habría glóbulo rojo. ¿Qué existiría? ¿Para qué? No existe. Vamos, con más. Ya la aquí. Es 48, a ver, falta 20, no más falta. No, es participa. Ya, mejor un descansito, ya.
Ya estamos perdiendo. ¿Quiénes llegaron al último para colocarle?